urinaria, que la daré yo, la patología esclerotal, que la dará Ignacio González, que es nuestro ya R5 adjunto, y luego mañana pues vendrán Javier Sanz a dar las infecciones urinarias y Israel Moya a dar la hematología. Yo creo que son 4 temas importantes que cubren mucha patología y que a veces pues hay cierto desconocimiento, ¿eh? Entonces, bueno, espero que os sea útil. Bueno, pues centrándonos ya en la litiasis urinaria, este es el programa, el que os pongo ahí. ¿Lo oís bien? Sí, ¿no? Sí. Y bueno, pues hablamos sobre todo propedéutica en cuanto a exploración y todo lo que hay que hacer antes de empezar a pedir pruebas, pues es un tema escaso, pero bueno, he centrado sobre todo los temas de diagnóstico y de exploración. Del tratamiento vamos a hablar un poquito porque no se trata de esto en el curso, lo mencionaremos y bueno, si de todas formas, como somos pocos, si tenéis alguna duda podemos ampliar más información sobre la marca, ¿no? Bueno, saber que la urolitiasis es una enfermedad que se caracteriza, pues como su propio nombre dice, por cálculos que son componentes de la orina que se cristalizan, que se hacen en fase sólida en cualquier parte del aparato urinario, ¿eh? Nefrolitiasis lo guardamos para cuando la litiasis está ubicada en el riñón, y hay que tener en cuenta que es la tercera patología urológica más frecuente después de la próstata y de las infecciones de orina, y que bueno, pues es una causa importante de morbilidad con muchas veces un elevado coste socioeconómico por la recurrencia y por lo caro que es a veces los tratamientos que se realizan, sobre todo los quirúrgicos. Es importante saber que el 75% de las litiasis se resuelven solas, es decir, se expulsan, algunas se disuelven solas, pero la mayoría son expulsadas, muchas de forma casi asintomática, y que solo el 25% requieren actuación urológica, ¿no? Con respecto a la epidemiología, bueno, pues la prevalencia es de un 4,16% en España, con incidencia del 0,27%, ¿eh? Es cada vez mayor la prevalencia porque se asocia a trastornos metabólicos, a hipertensión, a diabetes y a las enfermedades renales crónicas. Se da más frecuente entre la tercera y la quinta década, luego a partir de la sexta disminuye la frecuencia, más en varones, una importante relación, 3 a 4 frente a 1, y ten en cuenta lo que os he dicho antes, es una enfermedad recurrente, ¿eh? A los 5 años, de un 35 a un 50% de las litiasis van a recidivar, y esto se corrige fácilmente, solamente con modificar la ingesta de líquidos y aumentarla, luego lo hablaremos, baja esta recurrencia a un 12%, ¿eh? Y si cogemos un periodo de 20 años, el 80% van a recidivar, ¿eh? Bueno, con respecto a la etiopatogenia, es una enfermedad con múltiples causas, factores intrínsecos, como lo que hemos hablado antes, factores propios de la persona, extrínsecos en los que influye la dieta y los hábitos. Un 30% tiene una asociación familiar, sin ser directamente hereditario, y un 25% se produce sin unos factores detectables. El cálculo se forma cristalizando en los túbulos del sistema colector de los riñones. Habitualmente hay pues lo que llamamos el núcleo de inicio, que suele ser orgánico o celular, y a veces son inorgánicos, ¿eh? Por eso pues, tenemos un núcleo proteico, un cristal de un ácido úrico. Sobre eso luego pues empiezan a protestar, y os pongo una foto de un cálculo. En este caso ese cálculo está, el núcleo que vemos aquí es un puntito de vitril, y ha ido pues formando capas y capas y capas hasta que tienen el tamaño final, ¿no? Ya os pongo ahí que se dan también sobre los cuerpos externos, ¿eh? Bueno, más sobre etiopatogenia. El aumento de excreción de sustancias que se van a precipitar, pues por supuesto pues, produce la sobresaturación y la mayor posibilidad de que se forme el cálculo. Otras condiciones, pues en vez de aumentar la sustancia, pues bajas el volumen, pues baja el volumen urinario. Por eso es más frecuente en los cólicos, tienen 2 picos, uno que es en el verano
verano, cuando hay más calor, la gente suda más, hace más ejercicio, y otro que es en invierno, cuando se utilizan más las calefacciones y la gente bebe menos agua también, porque apetece menos. Y luego también puede haber un fallo de los mecanismos inhibidores de la cristalización, fundamentalmente pues, el citrato y el potasio, el exceso de los mismos en la orina. Y luego por los cambios del pH. La orina ácida aumenta la incidencia de los cálculos de ácido úrico, y cuando tenemos una orina alcalina, pues se favorece la formación de cálculos de calcio y de fosfato amónico magnésico, que son los cálculos infecciosos, ya lo veremos después. Luego, bueno, pues que aparecen sustancias que hacen la matriz orgánica, como mucosidad, restos uroteliales, pacientes con proteinurias, gérmenes u otros cristales, pues también esto favorece la formación de los cálculos. Y luego por las anatomías, las anomalías anatómicas, como son las lesiones renales, como el riñón en esponja o en herradura, los déficits de vaciamiento de la pelvis, como los síndromes de la unión pilureteral, la estenosis, todo eso, cirugías previas, todo eso facilita la formación de cálculos porque tenemos una dificultad, digamos, para la evacuación de la orina. Y luego las lesiones neurológicas degenerativas también facilitan la formación de los cálculos de espirulina, normalmente por problemas también de la dinámica de las vías urinarias, sobre todo del urina. Luego dentro de las enfermedades propias renales, que es más patología, digamos, metabólica, pues sería la acidosis tubular renal. Luego las infecciones urinarias, infecciones recurrentes y la insuficiencia renal crónica por varios factores. Como vemos aquí, favorece la acidosis, disminuye el volumen de orina, aumentan los solutos, proteinuria, micromaturia, etcétera. Entonces, pues, más facilidad también para hacer la matriz. Y luego, pues, enfermedades no renales, pues, por ejemplo, un hiperparatiroidismo, que tienes una hipercalcemia, una hipercalciuria, distinuria, que es de origen hereditario, la hipocitaturia y procesos neurológicos que parecen, como hemos dicho, la retención urinaria o la acidosis. Luego también están los fármacos. Muchos fármacos conocidos como el piantereno, los diuréticos del asa, antiácidos que tengan calcio o aluminio, las vitaminas D, A y C, las sulfamidas, bueno, los pongo ahí, acetaminofén, corticoides, corticina, por diferentes mecanismos. Los fármacos quimioterápicos son muchas veces cristalizables, y sobre todo los antirretrovirales también. La foto que vemos ahí es una litiasis por indinavir, un antirretroviral. Y luego una apreciación sobre el embarazo, que se produce en una parte de muchas veces las ectasias del embarazo, tanto por compresión del volumen de la bolsa como por adinamia del uréter, de origen posiblemente hormonal. Se produce una situación metabólica que es la hipercalcemia y una hipercalciuria también secundaria, que también favorece la formación de cálculos. Por eso veis que muchas de los factores, vamos, de la hipercalcemia es multifactorial. Aquí os pongo una tabla, no sé si la veis bien, si no cabía entera. Bueno, aquí os separo los tipos de cálculos, ¿no? Los más frecuentes, que son los del oxalato cálcico, como vemos ahí en primer lugar, los monohidratos, que son más marrón oscuros, estos junto con los de hidrato. Luego veremos fotos macroscópicas si queréis. Son la mayoría, que son de un 60 a un 80%. Son radiopacos, es decir, que en la radiografía simple se ven, y se suelen asociar a factores extrínsecos, como y intrínsecos también, la alteración del urotelio, el déficit de inhibidores y la hipersaturación de la orina. Luego otros factores, pues ya los vemos aquí, sobre todo factores metabólicos. Ahí subo ya un poco también. Vale, luego menos frecuentes, pero también cálcicos, son los de hidroxiapatita, que son una superficie más lisa. Estos se asocian más a las acidosis tubulares, y la teopatogenia, como he dicho, es un déficit de capacidad de acidificar. Luego el ácido úrico, que es menos frecuente, que es un color más color tierra, de color amarillo anaranjado, son menos frecuentes, del 15 a un 20%. Importante dato es que no son
radiovisibles, digamos, son radiolúcidos o radiotransparentes, que se dice. Eso a la hora de hacer el diagnóstico nos puede traer algún problema. Se asocia sobre todo a alteraciones con hiperuricemia, y luego pues la baja eficacia urominómica, hemos dicho antes, los procesos neurológicos, síndromes de la unión, cirugías previas, etc. Cuanto más bajo tengas el pH de la orina, o sea, más ácido, pues más posibilidad de que se formen, de que se precipite el ácido úrico. Y luego, pues en síndromes catabólicos, como enfermedades mieloproliferativas, lisis tumoral, se asocia pues a la formación de cálculos de cistina. Luego los cálculos de cistina son cálculos asociados familiarmente. La radiofacilidad es variable, ya que no son siempre puros de cistina, sino que van mezclados con calcio. Dependiendo del componente de calcio que tengan, se verán en la radiografía simple o no. Y suelen ser cálculos cloraliformes, es decir, suelen ser cálculos que forman el riñón y que quedan ahí. Raramente se expulsan los cálculos de cistina, normalmente el tratamiento es quirúrgico. Y por último los de struvita, que son los de fosfato ammónico magnésico, que son los cálculos también cloraliformes y asociados normalmente a infecciones urinarias de repetición por gérmenes desdobladores de la urea. Luego os explicaré cuáles son, y bueno, pues lo que hace es con un pH urinario alcalino y la presencia de las bacterias ureasa positivas, pues se produce la precipitación del fosfato, de magnesio y de amonio. Hacen un cálculo que suelen ser cálculos grandes, suelen ser cálculos más bien blandos, pero que da muchos problemas porque los gérmenes se acantonan y bueno, pues, solemos tener que acabar tratándolos quirúrgicamente. Luego hay una medicación como es el ácido acetohidroxámico que acidifica la orina y que puede ayudar a disolverlo, pero normalmente adquieren un volumen muy importante y hasta que no reduces bastante la superficie o la masa litiásica, pues no es efectivo el tratamiento médico. Y que luego es efectivo para evitar la recidiva. Son mucho más frecuentes, como aquí en el sexo femenino. Bueno, otra clasificación de las litiasis, ahí los veis, los oxalatos, los fosfatos, las infectivas, los nombres cristalográficos que tenemos. Yo creo que es el día, yo creo que con acordarse de la primera clasificación ya es suficiente. El aspecto que tienen, desde más oscuros los cálcicos, o que incluso a veces son amarillentos, a los ambarinos, amarillo liso, que son los úricos. Las infectivas suelen tener un color más blanquecino, lo cual nos haría sospechar en principio más a un origen cálcico, pero normalmente los de calcio no son tan blancos como los de las infectivas. Y luego la cistínica, que tiene un color miel, es muy pequeño. Son las piedras más duras, las de cistina. Los de ácido úrico también son duros. Todo esto luego nos va a ir orientando, nos va a ir obligando al tratamiento que demos, pues las características del cálculo, si lo vemos con la radiografía o no, y si la dureza. Ya veis aquí que las litiasis infectivas suelen ser blandas, y bueno, los de calcio, los oxalatos, los de hidratos son más blandos que los de amonio. Luego hay otras litiasis más raras aquí, que ya hemos hablado antes de ellas, las farmacológicas, las de sulfato, colesterol. Bueno, que esas es muy raro, sobre todo lo voy a identificar. Bueno, en cuanto a un pequeño resumen de consideraciones generales, la incidencia de las mujeres es menor, porque suelen tener menos concentraciones de calcio, oxalato y ácido úrico en sangre que los varones. Predominan en ellas los cálculos de origen infecciosos y los de defectos de origen metabólico, mientras que los varones, pues por la dieta y por las características que hemos hablado ya, pues son más frecuentes los de oxalato, cálcico y los de ácido úrico. Bueno, importante lo de la dieta rica en proteínas de origen animal, que favorece la formación de cálculos, hidratos de carbono refinados y el sodio. Son las pocas cosas que luego ya veremos que se recomiendan de eliminar para evitar las recidivas. Bueno, aquí es lo último. Ingesta de líquidos abundantes y de alto contenido en potasio en la dieta disminuyen el riesgo de litiasis. Junto con suprimir lo otro, lo que hemos puesto antes suele ser suficiente para evitar la mayoría de las reportaciones. Bueno, la falta de fibra
fibra también agrava la predisposición a formar los cálculos de calcio por problemas de la velocidad de absorción, y todo esto pues se disminuye muchísimo con ingesta superior a 2 litros al día. ¿De acuerdo? Las ocupaciones sedentarias también favorecen la formación de cálculos, y por curiosidad pues la relación de el haberse realizado la vasectomía también lo favorece, y los pacientes sometidos a cirugía bariátrica también puede provocar hiperoxaluria, y entonces bueno, favorece la aparición de la litiasis. Bueno, con respecto a los síntomas que nos hacen sospechar la litiasis, hay que pensar o saber que la mayoría de los cálculos cursan de forma asintomática y se descubren de una forma incidental, cuando se realiza una prueba de imagen por otro motivo. La hematuria pues aparece tras la infección urinaria y es una de las causas más frecuentes de hematuria, ya sea macro o microscópica. Y luego pues lo típico, que es el dolor lumbar, que es cuando ya pasan a la fase sintomática. Los cálculos que están alojados en el riñón y en los cálidos pueden producir un dolor lumbar de intensidad variable. Hay cálculos grandes que no dan ningún síntoma, y hay cálculos pequeñitos que si se atrapan en un fundíbulo o en el tallo calicial pues pueden producir molestias crónicas, llegar a producir un cólico o una crisis renoureteral, como veremos más adelante, porque no se mueven. El diagnóstico diferencial en estos casos pues es, como ya sabéis, con las lumbares mecánicas y con otras patologías abdominales, dependiendo del lado en el que esté. En el derecho pues con patologías biliar-hepáticas, y en el lado izquierdo normalmente con patología del sigma y hiperestrenía. Bueno, la infección urinaria que se asocia a las litiasis, bueno, pues puede variar desde una bacteriuria asintomática hasta la aparición de un cuadro séptico, como os pongo ahí. Los cálculos coraliformes son una consecuencia de la acción de las bacterias y suelen, como ya os he dicho, ser grandes. ¿Por qué? Porque mucha fase la pasan en forma asintomática, y tallan por dentro las cavidades renales, por eso se llaman cálculos coraliformes. Y luego hay que sospechar si hay infecciones, episodios recurrentes de bacteriuria asociada a un pH urinario fuertemente alcalino. Normalmente también refieren el mal olor de la orina, es bastante constante también. Bueno, en esta imagen veis aquí esto es un doble J, ya casi todos sabréis lo que es. Son los catéteres que colocamos cuando no podemos tratar la litiasis. Aquí se ve una litiasis radiodensa, bueno, dos, una hacia abajo y otra un poquito arriba, y este catéter ha sido puesto por ese motivo. Luego veremos este caso alguna imagen. Luego, por más síntomas que nos hacen sospechar la litiasis, pues cuando la litiasis renal ya pasa a ser litiasis de vías, puede haber episodios agudos de dolor, en el 36% de los pacientes. Habitualmente son muy intensos, como ya sabéis, separados por periodos de tiempo variables, asintomáticos u oligosíntomas. El espectro es muy variable, como hemos dicho, desde prácticamente que no ocurre prácticamente nada a que ponga en peligro la vida, ¿no? Aquí vemos en la imagen una distribución metamérica del nervio abdominogenital mayor, que es el nervio que duele normalmente, o el genitoplural también, que duele cuando se distiende la cápsula renal. Parece que eso luego lo comentamos. Sí, aquí. Bueno, con respecto al cólico nefrítico, es la manifestación aguda de cuando una litiasis se moviliza y se enclava en diferentes puntos del uréter, luego lo veremos. Entonces, el dolor se da en la fosa renal, y es consecuencia de distensión de la cápsula renal. Esto ocurre porque se ha obstruido la vía urinaria, luego el cálculo se ha movido de donde estaba a algún sitio donde produce una obstrucción. Normalmente la primera obstrucción ocurre en la unión pielo-ureteral y se impacta el cálculo y no pasa a la orina y se distiende la cápsula. Eso estimula la secreción de prostaglandinas que inhiben a la hormona antidiurética. Esto lo pongo aquí porque es luego el mecanismo de acción de los antiinflamatorios, ¿no? Inhibir la prostaglandina. Esto produce un cortejo vegetativo a la vez, asociado, que se debe al cruce nervioso con el eje celíaco y el vago. Por eso es un
taquicardia, la hipotensión y la sudoración fría. Esto ocurre en un 50% de los casos. Y luego lo que hemos hablado de la irritación metamérica del abdominogenital y del genitocrural, y que esos nervios sobre todo inervan la zona distal del uréter, o sea, el uréter ya ilíaco y terminal, y luego bajan por el conducto inguinal, por eso el dolor irradia a los testículos, ¿eh? con mucha frecuencia. Luego la hematuria también es un signo de que la piedra se está moviendo, y saber, bueno, pues que el tamaño del cálculo no indica gravedad. Hay cálculos enormes que se pueden resolver con relativa facilidad y cálculos muy pequeños que se enclavan en uno de los puntos más estrechos del uréter y que te pueden originar un cuadro séptico y un cólico séptico y, bueno, puede peligrar tu vida. Bueno, con respecto a la litiasis del uréter distal, muchas veces se acompaña un síndrome misional intenso, con polaquiuria y disuria. Eso es una señal de que la obstrucción está ya cerca de la vejiga o en la misma vejiga, en el trayecto intramural. Y ahí normalmente se produce también hematuria macroscópica. Y luego una apreciación especial de los urinomas. Aquí en el TAC vemos, esto es un TAC en corte frontal. Aquí no se ve el uréter porque estamos en otro plano más posteriores a donde estaría el uréter. Y se ve pues aquí una colección periornal que incluso sube hacia el tórax, por encima del hígado. Eso es orina que ha salido del riñón. Cuando se rompe un fornix, que pasa con cierta frecuencia, mucho más de lo que pensamos, lo que pasa es que normalmente a todos los pacientes con un cólico no se les hace un TAC con urografía, pero si hiciésemos, veríamos que ocurre mucho más de lo que se piensa. Cuando se rompe un fornix renal por la obstrucción, normalmente el cuadro del dolor lumbar, yo lo pongo ahí, que puede ceder. O sea que hay veces que un cólico intenso que de repente cede es un signo equívoco de expulsión, sino que es un problema que se ha descomprimido la vía, no por la expulsión de la piedra, sino porque ha salido por otro lado. En esos casos, inicialmente la evolución es buena, pero luego, a posterioridad, esa orina que suele estar contaminada se puede infectar, dar accesos perirrenales o cuadros sépticos graves. Bueno, con respecto a la litiasis vesical, lo más frecuente es que ocurra en varones que tienen patología previa obstructiva de la salida de la vejiga, pues ya sea a nivel del cuello, de la próstata, y las piedras que llegan las litiasis que llegan desde las vías no son expulsadas y entonces sirven de núcleo y van precipitando, llegan a hacer piedras pues de diferentes tamaños, normalmente es en varones adultos. Aquí veis esta imagen, si os fijáis, es de un niño pequeño, que es bastante infrecuente. Una piedra, pues fijaros qué tamaño. Fundamentalmente, ¿qué producen estas litiasis vesicales? Pues producen síntomas irritativos, es decir, síndrome micional importante, la hematuria asociada con el ejercicio, muy frecuente. A mí es que yo voy a pasear y siempre que paseo tengo que orinar con mucha frecuencia y además constante. Pero si estoy en la cama tumbado en casa y tal, no me ocurre esto. Bueno, pues a veces es una piedra. La estranguria también, pues el ir a orinar que de repente se corte, interrupción del chorro micional. Incluso te llegan a decir muchos pacientes que han observado que si orinan tumbados de un lado, pues orinan mejor, con la piedra se moviliza, no se pone en la línea media, que es donde está la salida del cuello, y pueden orinar mejor. Y os pongo ahí que pueden llegar a ser de gran tamaño, incluso llegar a palparse. La palpación en el hipogastrio, si el paciente no tiene mucho panículo adiposo, muchas veces se pueden palpar cuando son piedras grandes. Y en mujeres suelen ocurrir sobre el cuerpo extraño. Aquí os pongo arriba se ve aquí, está un poco difuminado, un catéter doble J que lo hemos cortado y bueno, pues todo esto es una litiasis que se ha ido formando sobre el cálculo doble J. Esta formación de litiasis sobre un elemento de cuerpo extraño es bastante frecuente. Lo que pasa es que suelen ser cálculos bastante blanditos y podemos resolverlos con cierta facilidad. Bueno, con respecto a la litiasis uretral, suele cursar casi 100% de los casos con una interrupción brusca de la misión. Luego, dependiendo del tamaño del cálculo, se expulsa o permanece en la uretra en muy pocas ocasiones. Pueden cronificarse las piedras en la uretra, incluso pues, hacer una talla en la uretra y alojarse en un pseudodivertículo.
y dar síntomas obstructivos que imitan a los síntomas prostáticos o a los de estenosis de uretra. En ocasiones el paciente se lo palpa. Recordad que estamos hablando de síntomas. El paciente se lo llega a palpar y decir, me noto algo duro ahí, desde el periné, entre los testículos hasta la punta del pene. En las mujeres es muy infrecuente la litiasis uretral por la longitud de la. Luego otras litiasis urinarias, que ya no es el típico concepto de la litiasis en la vía urinaria, son las litiasis prostáticas, que suelen cursar de forma asintomática. Son calcificaciones habitualmente en las glándulas, en los conductos o en las células acinares, y que se asocian casi siempre a la prostatitis crónica. No tienen mayor trascendencia, no hay que tratarlas, pero sí que son un indicador de que esa próstata ha tenido procesos o tiene procesos inflamatorios. Y luego una patología poco estudiada, que es la litiasis del conducto eyaculador, luego a ver si os puedo poner una imagen, que suelen cursar asintomáticas, pero muchas veces se observa, ahora con los ecógrafos de alta definición, en la ecografía transrectal lo estamos viendo con cierta frecuencia, pues procesos obstructivos del conducto eyaculador a nivel de la próstata. Muchas veces eso va asociado a casos de elevación no tumoral del PSA y a procesos inflamatorios de la vesícula seminal, vesiculitis, orgialgias también, claro, recordar que todo el conducto excelente va al conducto eyaculador en la próstata, que ahí tienes una litiasis obstructiva, pues retroactivamente vas a tener un cólico seminal, digamos. Esto se ve con cierta frecuencia, lo que pasa que muy pocas veces se diagnostica porque hay que ir a buscarlo, es complicado. Ya como final pueden dar incluso alteraciones de la fertilidad en casos en que la litiasis sea bilateral. Yo he visto casos con aneyacular, o sea que no, aneyaculación, vamos, que no sale semen porque tienen dos litiasis y se ve perfectamente. Y por supuesto, pues esto produce esterilidad. Bueno, cambiamos de tercio. Con respecto a la anamnesis, la historia clínica es muy importante. La edad de comienzo, el número y la gravedad de las recurrencias, en caso de que haya habido o existe recurrencia, ¿no? Hay que intentar interrogar si el paciente conoce alguna anomalía anatómica, quistes renales, etcétera, que dificulten la evacuación de los cálices renales, cirugías previas, una patología frecuente es la cirugía previa ginecológica, la radiación, que también produce estenosis ureteral y por tanto mayor posibilidad de formación de cálculo. Luego el tipo de dieta, centrado en ingesta de calcio y sodio y de proteínas, y la ingesta de fármacos, que ya hemos hablado de todo esto. Y luego pues la historia familiar, sobre todo pues de gota, de cistina y de también inflamatoria intestinal. Bueno, con respecto a la exploración, no sé, ¿está siendo muy mazacote? Sí, es que veo un poco planchado. Vale. Bueno, lo pasamos más rápido si queréis y vemos más imágenes. Ahora tiene más que aumentar. Es que esto, claro, puedes hacerlo muy denso o menos. Bueno, intentaremos hacerlo menos. Bueno, con respecto a la exploración, ya os digo que en la mayoría de los casos la exploración no tiene hallazgo porque son formas asintomáticas y luego variar según donde estén puestas. Ya hemos hablado de ellos, en el parénquima, en el condíbulo, en los pílicos, según vayan obstruyéndose. Tener en cuenta que hay 4 puntos de estenosis fisiológica del uréter donde se suelen enclavar las litiasis. Una es, a ver si tenemos alguna imagen. Bueno, una es a la salida del riñón, en la unión uretero-pélvica, luego cuando pasa por encima del psoas, ahí se suelen quedar alojados y dar cólico también. La tercera es en el cruce con los vasos ilíacos, el uréter cruza solapado encima de los vasos ilíacos, y ahí suele ser otro sitio de impactación. Y luego en la unión uretero-vesical, que es donde más veces se observan los cálculos impactados. ¿De acuerdo? Bueno, y como exploración nos he puesto ahí la ureterornoscopia como una de las veces que a veces nosotros tenemos que llegar a eso para diagnosticarlo y aprovechar muchas veces para tratar. Con respecto a la litiasis ureteral, suele dar cuando aparece un cólico nefrítico, porque suele obstruir la vía tras la movilización, y a veces cursa de forma sintomática alojándose la piedra, permitiendo el paso de orina alrededor y no dan ningún síntoma y se detectan como hallazgo en pruebas completas.
Bueno, con respecto a la litiasis vesical, la exploración ya se ha hablado de que las litiasis voluminosas pues pueden dar molestias a la palpación del hipogástrico y pueden ser ocasionalmente palpables. Hay piedras, como veis aquí, bueno, externos son... Yo he quitado piedras más grandes que estas, ¿eh? El tema es que esta, por ejemplo, de aquí es única, ¿eh? La veis aquí, esta es la imagen endoscópica de cómo la vemos, cómo con un litroceptor externo pues las vamos fragmentando para sacarlas. Estas son más pequeñas, desde luego, esta tendrá como 3 centímetros, esta ya veis aquí que tiene más. Y esta nuevamente la cirugía abierta suele ser la solución. Bueno, con respecto a la litiasis uretral, la uretra, ya os he dicho que el paciente a veces lo palpa, pero nosotros también lo podemos palpar. Al tacto rectal se puede palpar en la uretra distal a la próstata, en el periné y en el pene. Aquí veis una piedra alojada en la uretra peniana, con un tamaño importante, y ya veis los paños verdes, esto acaba en cirugía, porque si intentas sacarla por el conducto lo más posible es que lo desgarres y le provoques luego a posterioridad más problemas que esto. Luego, respecto a las litiasis prostáticas, se pueden palpar al tacto rectal y muchas veces se confunden con los nódulos cancerosos, cuando estás hablando de un diagnóstico diferencial de cáncer de próstata. Y de la litiasis en el conducto eyaculador, ya digo, solamente se ven en la ecografía, a veces en la resonancia, pero fundamentalmente en la ecografía transrectal, y solamente se puede sospechar en el caso, se puede detectar algo en la exploración de que origine una vesiculitis o un problema inflamatorio, entonces pues lo vean. Bueno, con respecto a las pruebas complementarias, ¿qué pruebas complementarias disponemos para diagnosticar la litiasis? Pues en primer lugar, las pruebas de imagen, que nos van a dar una confirmación diagnóstica en muchos de los casos, y nos va a orientar también hacia qué tratamiento tenemos que tomar, pues por varios factores: el tamaño, el número de las litiasis y la ubicación sobre todo, y también la composición. Ya hemos dicho pues que según la prueba radiológica, luego lo veremos, podemos sospechar cuál es la composición, cuál es su dureza y cuál es el tratamiento médico, quirúrgico, etcétera. Y también nos vale para el seguimiento, sobre todo la ecografía y la radiografía simple. Luego, las pruebas de laboratorio, yo lo digo, separo aquí en 2 fases: la fase aguda, en la cual vamos a tener una orientación etiológica, pues no es lo mismo una orina ácida que alcalina, ya hemos dicho antes. Se pueden ver cristales, cristaluria de ácido úrico, cristaluria cálcica, se puede ver en un sedimento de orina. También nos va a hacer una evaluación de la repercusión en caso de la analítica de sangre, pues si hay asociado un cólico séptico, un cuadro séptico o una insuficiencia renal. Y eso también pues nos va a orientar hacia el tratamiento urgente, no urgente, tratamiento químico o farmacológico o tratamiento quirúrgico. Y luego en la fase crónica, pues lo que hemos dicho, el seguimiento de la efectividad. Si hacemos un tratamiento de alcalinización de la orina, tenemos que confirmarlo con análisis de orina repetidos y ver el pH que tiene, ver si efectivamente, y si por lo contrario ponemos un fármaco para acidificar la orina, también tenemos que ir verificando periódicamente cuál es el pH, porque lo que realmente es efectivo es el mantener esas cifras de acidez o de alcalinidad de forma constante y mantenida. De nada nos vale tener que tenga 1 hora al día de un pH muy bajo y el resto del día esté con pH altos. Entonces, pues eso, pues bueno, como no podemos hacer 6 determinaciones en un día, pues se hacen en días consecutivos, digamos, y bueno, pues se intenta ajustar un poco. Y también nos sirve para la prevención. Bueno, vamos ya con las pruebas de imagen. La primera prueba que debemos de hacer, y lo que más accesible es, sobre todo que aquí sois todos de primaria, en primaria, es la radiografía simple del aparato urinario. Es muy importante aquí, no lo pongo, pero lo digo, la radiografía simple, cuando se manda un paciente a urgencias con una sospecha de un cólico y le hacen una radiografía simple, sin preparar, y realmente tiene un cólico, o aunque no lo tenga, y si no tiene un cólico a lo mejor pues tiene gases, normalmente las radiografías son muy pocos valorables, porque hay muchos restos de alimentos muchas veces, hay mucho gas, el paciente está dolorido, y entonces son muchos más digamos, las faltas de detección de la litiasis en las radiografías no preparadas que en las preparadas. Cuando tienes una radiografía bien preparada, que el paciente está en ayunas, que se ha puesto un enema, etcétera, la sensibilidad sube muchísimo.
Sube muchísimo con respecto al otro. Es un dato importante. Lo digo porque desde atención primaria el sospechar una litiasis y luego pues derivarlo, pues si viene con una radiografía simple de aparato urinario hecha en condiciones, como os digo, pues muchas veces nos va a aportar mucho más datos que de otra cosa. Luego fijaos que pongo radiografía simple de aparato urinario. No es una radiografía simple de abdomen, es una radiografía simple de aparato urinario. Normalmente nos interesa más la parte baja. Es decir, luego veremos ahí litiasis uretrales y litiasis en el uréter distal, sobre todo en las mujeres que tienen algo de cistocele. Si no se ve el marco por debajo de la sínfisis del pubis, perdón, si no se ve el marco se nos pueden escapar. Entonces, bueno, por eso la llamamos radiografía simple de aparato urinario. Es una radiografía, o haces más larga la placa, tomándolo desde más lejos, o bajas un poquito. No nos interesa ver la parte superior, no intentamos diagnosticar si hay un neumoperitoneo o los ángulos posteriordiafragmáticos, nos interesa más la parte desde justo los riñones hasta abajo, entonces se puede bajar un poquito más la placa. Bueno, pues seguimos con la radiografía simple de aparato urinario. Detecta solo el 54% de todos los cálculos. Siempre que tenga más de 2 milímetros, pensar que el 90% de los cálculos son radiopacos, o sea que se van a poder ver en la radiografía simple. Ya digo que detecta solo el 54 en total, contando todas las radiografías que se hacen urgentes y no urgentes. Cuando las radiografías no son urgentes, pues el porcentaje sube. No he encontrado datos para decirlo, para diferenciarlo, pero sube. Y luego, bueno, pues ya os pongo aquí los cálculos, eso ya lo hemos hablado, los que son radiopacos, os lo pongo aquí de más o menos, los de fosfato cálcico los que más, luego los de salato, luego de estruite y luego los de cistina. Estos prácticamente no se pueden ver. Y luego los radiotransparentes, por definición, los de ácido úrico y los infecciosos en gran parte. A veces que ya, una vez que has hecho un escáner, te vuelves a la radiografía simple de abdomen y dices, estaba ahí, pero claro, hay que saber la forma del tamaño, porque aparte como son grandes, pues muchas veces te puedes identificar. Y luego en las crisis renal-ureterales, la sensibilidad sigue siendo menos del 60%, ya os lo he dicho, ese dato sí está, pero no especifica más. Influye mucho la preparación, como os he dicho, y bueno, hay que hacer un diagnóstico diferencial con otras clasificaciones, como son los cartílagos costales, que se superponen a las siluetas renales, las adenopatías calcificadas, las adenopatías mesentéricas y los plebolitos, sobre todo abajo en la pelvis. Los plebolitos suelen estar en los territorios vasculares y memorizáis los trayectos de los vasos ilíacos, luego lo veremos en algún TAC. Suelen ser redondos y suelen tener un núcleo hipodenso. Entonces eso origina porque coges un vaso en el plano frontal y entonces bueno, se forma ese. Todo esto se puede mejorar si te hacen proyecciones oblicuas. Bueno, entonces en una radiografía simple de abdomen, ¿qué debemos de valorar? Lo primero, por las siluetas renales. ¿Las veis? Una aquí, ¿se ve bien ahí? No sé si se lo corta un poquito, ¿no? Bueno, lo primero, valorar las siluetas renales. Aquí vemos la silueta renal derecha, aquí vemos la silueta renal izquierda. Esta no es una radiografía simple de aparato urinario FETEN, como os digo, lo que pasa es que el paciente pues tiene bastante longitud, con la placa es cortita, y veréis que si bajamos más ya cortamos casi el pueblo superior del riñón. Y lo ideal sería ver aquí abajo un poco más. Pero bueno, esta no está mal, por eso os la he puesto, no está mal del todo. Lo segundo que debemos valorar, urológicamente hablando, son las líneas renal-psoas. Ahí vemos el psoas de un lado y el psoas de otro lado. Estas líneas, cuando hay una hidronefrosis, habitualmente se borran. El riñón está dilatado, entonces cabalga sobre, en vez de estar lateral al psoas, cabalga sobre el psoas y entonces pues esa línea se borra, no se ve separación entre el riñón y el psoas. Luego los trayectos ureterales, luego veremos alguna imagen, sobre todo esas que os he puesto el doble J, cómo sale el uréter. Sale de la pelvis renal, que está aquí, los cálices van en estas direcciones, bajan aquí, aquí hace un poquito de ángulo para montar sobre el psoas, se medializa un poquito, pasa nuevamente en el ángulo este aquí entre el borde interno de la cresta ilíaca y la vértebra, suele pasar por aquí, y aquí en la zona de la pelvis se lateraliza, porque se ensancha y entonces pues suele hacer un movimiento lateral para luego ya volver a meterse a la vejiga. No se meten por aquí a la vejiga, normalmente se meten por aquí abajo. Los uréteres van por detrás de la vejiga hacia la línea media.
Entonces no hay que pensar que el uréter llega aquí y se enchufa en la vejiga, no. Baja por abajo y llega por detrás. Entonces cuando tenemos una litiasis en el meato, habitualmente están por esta zona. Luego os pondré alguna imagen. No están aquí están en el uréter, no están en la unión. De aquí a aquí puede haber a veces hasta 6 centímetros, 7. Bueno, luego veremos la próstata, aquí pues no se ve, pero bueno, se pueden ver calcificaciones en la próstata. En la uretra, calcificaciones uretrales normalmente están en la línea media, si está bien instalada simple, luego os pondré una radiografía. Y luego pues ver si hay calcificaciones vasculares. En esta placa no tenemos calcificaciones vasculares, pero los plebolitos pues estarían en el recorrido de los grandes vasos, bajan más o menos por la línea media y luego se bifurcan las ilíacas aquí, por encima de los agujeros de conjunción. Aquí sería, mira, aquí más o menos se dibuja un poquito oscuro, pues un poquito más arriba, haciendo esa V invertida, es donde van los vasos. Luego las internas que llevan este trayecto también suelen producir plebolitos. Luego me valora el marco óseo, sobre todo para el diagnóstico diferencial. Y bueno, pues mira, aquí dijeron que tiene osteopitos, etcétera. Entonces, bueno, pues un dolor lumbar sin litiasis, a lo mejor una ecografía normal y tiene esto, pues a lo mejor hay que valorar otro origen. Luego la distribución del gas y las heces. Ya os digo que en el lado derecho, fundamentalmente, lo que es el proceso de cólico nefrítico, hay que diferenciarlo con procesos hepatobiliares y apendiculares, y en el lado izquierdo más frecuente con procesos del colon. Muchas veces los gases y los divertículos pueden dar un dolor que muchas veces se confunde con el de un cólico nefrítico. Y luego pues ver si se aprecian masas. Aquí pues no se ve ninguna, lo único que se ve es la vejiga, que el contorno vesical no es un globo vesical, es una vejiga con moderada reflexión, sin más. ¿Alguna pregunta de la radiografía simple? Ya que estamos aquí, lo tenéis todo. Bueno, pasamos a la ecografía. La ecografía tiene varias cosas buenas. Una de ellas es que es una prueba no invasiva y que es accesible. Normalmente por los ecógrafos, comparado con otros instrumentales, no son excesivamente caros y nos va a dar mucha información en urología, porque todas las estructuras urológicas son bastante accesibles a la ecografía. Los riñones desde la parte posterior, evitando todo el gas, que como sabéis pues es el enemigo número uno de la ecografía, y la vejiga pues con la reflexión desde el hipogastrio sin ninguna víscera hueca tampoco interpuesta, pues también se suele ver bien. Los testículos y el pene, para qué hablar. Lo que más escapa es el trayecto ureteral medio. Eso con la ecografía es muy difícil identificar ahí cualquier patología. Cuando está el uréter dilatado se ve, y en otras ocasiones se puede llegar a ver tumores, pero son casos muy puntuales. Tienen que sumarse eh, muchos aspectos. Entre ellos es muy dependiente del examinador y de la ventana que tenga el paciente, incluso de la presión atmosférica. Hay días que con presiones atmosféricas bajas transmite peor, y un paciente que normalmente lo ves bien, de repente pues no ves prácticamente nada. Entonces, bueno, pues es variable. Lo que sí que tiene bueno es que, bueno, aunque su sensibilidad no es muy alta, un 85%, que no está mal, ahí estamos hablando de las litiasis renales y las accesibles, uréter proximal, uréter distal. Por lo que os digo, que lo bueno que tiene es que detecta las litiasis independientemente de la composición del cálculo, tanto de ácido úrico como cálcicos, como de cistina, etcétera. Con la ecografía se pueden. Y tiene una imagen característica que es una imagen hipericogénica, o sea que devuelve los ecos porque rebotan en la piedra y que producen una sombra posterior. Es decir, por detrás pues ya no pasan los ecos y se queda una zona negra, que es una sombra. Cuando lo ponemos el Doppler se produce lo que es el efecto Arlequín, que es un efecto multicolor desde rojo, azul, amarillo, anaranjada, parecido al que lo tienen los vasos, con la gran diferencia de que los vasos son pulsátiles y este es un efecto continuo. Siempre se ve, lo pones sobre la piedra y está de forma continua, ¿de acuerdo?